Estamos de vuelta, amigos y amigas, y esta es una entrevista de seguimiento. No, no tenemos nada que hacer seguimiento nosotros, no son proyectos propios, pero uno está interesado en saber cómo siguen algunas startups que en algún momento entrevistamos. Yo no sé si en mi casa radial anterior también o solo en Radio La Clave, pero no importa. Estamos con Alexis Picón, cofundador y director de operaciones de Wallaby. Alexis, ¿cómo estamos? ¿Qué es de la vida? Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación. Y sí, hacía un tiempo en esta misma radio, en La Ah, Clave, habíamos perfecto, salido. perfecto. Yo pensé que también antes, que ya era como la tercera, pero no. Oye, y bueno, saludamos también a nuestro co-conductor, el gran Mario Fernández, puntarenense, experto en temas de transformación digital, consultor, de hecho. Mario, ¿cómo estamos? Hola Alex, hola Alexis, muy contento de conversar con ustedes y ver qué novedades tiene para contarnos Alexis de su empresa o emprendimiento. Sí, pues porque Alexis ya nos había contado lo que hacen, pero nunca está de más, Alexis, recordar qué es lo que hace Wallaby y ahí nos cuenta cómo ha sido la evolución desde la última vez que te entrevisté, que puede haber pasado ya un año. Y lo importante es que ahora Magical, nuestro amigo Iván Vera, que a veces ha hecho de co-conductor en este programa, otras veces entrevistado, da lo mismo, Iván está siempre presente, les puso $125.000, así que súper bien. Cuéntanos un poquito, Alexis, y danos ese contexto de qué es lo que hace Wallaby. Dale, bueno, gracias Alex nuevamente y un gusto Mario compartir el espacio. Vamos al inicio. ¿Qué somos? Nosotros somos una empresa de tecnología aplicada a a la movilidad urbana que busca justamente abordar estos retos de movilidad, de transporte desde dos enfoques. Por un lado, con una plataforma, con una aplicación para el usuario final que busca como propósito principal optimizar los desplazamientos, la movilidad de las personas en las ciudades, unificando en una misma aplicación, en una misma plataforma, diferentes modos de movilidad, como ser buses en todos sus tipos, micromovilidad, todo lo que es movilidad en carro conducido o con conductor, o sea, taxi, un Cabify, por ejemplo, integrado, buscando de nuevo como fin último resolver la información de movilidad de las personas y con un resultado significativo de ahorro de tiempo y costos para ellos, para la ciudadanía en general. Y por otra parte, a partir de esa aplicación vamos recopilando data siempre anonimizada que luego nos permite ofrecer herramientas de análisis de datos y por otro lado de digitalización de datos también y que están enfocadas principalmente a todo lo que es industria de transporte de la movilidad, operadores de transporte, agencias, todo lo que es la industria de mapas, gobiernos y empresas dentro de este sector de la movilidad. Es un pequeño resumen, Alex, como para recapitular un poco lo que hacemos. Danos un ejemplo, cómo esa información le puede ser útil a alguien del sector público y a alguien del sector privado con ejemplos concretos. Mira, vamos a Perú, por ejemplo, que es donde, en Lima, donde estamos con una operación fuerte y avanzando bien. Ahí empezamos con toda la fase de digitalización de datos de transporte, ¿sí? Ahí había una gran problemática que es compartida por muchas ciudades de Latinoamérica, que tiene que ver con la disponibilidad de información de transporte, ¿sí? No está esa información, o si está, está repartida en múltiples fuentes, no está unificada en un mismo lugar, y por menos está estandarizada, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es, en primer término, ir con nuestro servicio de digitalización de datos de transporte, de ahí tomamos de múltiples fuentes, ¿sí? Y lo que termina concluyendo como resultado es un formato que se llama, hay un estándar global mundial que se llama GTFS, que básicamente es un ordenamiento de todos esos datos de transporte público, ¿sí? Bajo un esquema, que ese esquema es el que utilizan después cualquier plataforma de mapas, o sea, un Google Maps, un Apple Maps, por ejemplo, ¿sí? Eso nos lleva, por ejemplo, a que hoy seamos uno de los principales proveedores de GTFS, de ese tipo de información de datos de transporte público para Google Maps a nivel Latinoamérica. Bien, eso por una parte, Alex.
Capítulo siguiente, lanzamos una aplicación de transporte público, ¿sí? A partir de esos datos relevados, lanzamos la aplicación que se nutre de esos datos para brindar información al usuario final, al pasajero, ¿sí? Pero eso A partir significa de eso, que yo veo todas las líneas y por dónde se mueven y online veo dónde van los buses en un determinado exactamente. momento. Exactamente, en esa aplicación el usuario tiene esa posibilidad de ver qué ruta tomar, cuál le conviene para moverse de un punto A un punto B, toda la información de los trayectos, los paraderos, los horarios, la información de los buses en caso de que logremos conectarnos a los GPS de los buses, la información de por dónde viene esa unidad de transporte público, ¿sí? Es información de primera línea en la mano del usuario para optimizar justamente esos tiempos, costos, seguridad también. ¿Sí? O En sea, esa yo, por movilidad. ejemplo, como en el caso de los usuarios, si yo fuera usuario, yo digo, tengo que ir desde tal punto de la ciudad hasta tal punto y me dice, mira, tienes que tomar el metro o tal micro, le decimos en Chile, microbús, y después bajarte ahí y tomar esta otra. En el fondo te da la ruta óptima de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a tráfico, de acuerdo a varias variables. Tal cual. Tal cual. Y eso también, Alex, unido con no solo transporte público, sino si hay otro medio de movilidad sostenible, ¿sí? Que nosotros entendamos como sostenible, que le podamos ofrecer como alternativa de movilidad a la persona, se lo ponemos a disposición. Por ejemplo, si ese mismo trayecto lo puede hacer en bicicleta, bueno, le mostramos que ese trayecto lo puede hacer en bici, que puede Scooter. sacar, por ejemplo, un scooter, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Santiago, que tenemos integrado toda la red de bicicletas, ¿sí? Le podemos decir a un usuario, bueno, caminas 2 cuadras, en esta estación de bicicletas podés tomar una, haces todo el trayecto por estas vías, llegás, la dejas en este spot y ahí caminás 2 cuadras más hasta tu trabajo, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Y Todo Google ese Maps. commute es el que resuelve. Los Google Maps lo incorporan esa información en sus mapas y otras empresas también. Exacto. Los organismos del Estado ven cómo la gente flota, se mueve y por lo tanto pueden definir políticas Sí. públicas. ¿Mm? Tal cual, y ahí te cierro con lo último, que vos me pedías todo el camino. Bueno, nuestro primer servicio, todo lo que es mapeo, digitalización de datos. El segundo, todo lo que es disponibilizar eso en información legible, entendible y de ayuda para la persona. Y por tercero, y no menor, a partir de esa aplicación disponible para el usuario, relevamos data anonimizada que nos permite lo último que vos decís, entregarlo, por ejemplo, a un gobierno a favor de políticas públicas que promuevan mejor movilidad, mejor accesibilidad al transporte, etcétera. Antes de darle la palabra a Mario, una empresa que hace delivery, Rappi, pedidos ya, no sé, Last Mile, un retailer, también incorporan la información a sus herramientas de software de optimización de rutas, por ejemplo. No, todo lo que es logística, ahí no nos hemos Ya. metido, Alex, sí con algunas otras industrias en nutrir, ya sea o con nuestra tecnología o con nuestros datos, a algunas industrias, a lo que es logística, todavía no. ¿Cómo cuáles? ¿Qué industria? Industria, bueno, sin duda la de la movilidad del transporte, o sea, operadores de transporte Ya, para eficientizar, por ejemplo, la industria del real estate, por ejemplo, para poder perfecto. indicar, bueno, en un punto qué accesibilidad al transporte hay, a partir de la plataforma también el usuario indica la seguridad de paraderos, entonces eso nos permite extrapolar e indicar si una zona es más o menos segura, ¿sí? Bueno, nos permite entregar insight a, por ejemplo, esa industria también, a la industria de la publicidad, poder targetear bien una masa de usuarios, ¿sí? Para poder hacer un enfoque mucho más asertivo de una campaña. Bueno, esas son algunas de las potencialidades del dato aplicado en cierta industria. La industria del entretenimiento, bares, restaurantes y ese tipo de cosas, ¿puede ser interesante para ellos también por la accesibilidad con transporte público? Sí, totalmente. Totalmente que sí. No lo tenemos explotado aún, Alex, pero son de esas industrias que sabemos. Bueno, el potencial nuestro es el dato, es entender ese comportamiento de esa masa de personas, ¿sí? O sea, no el comportamiento de Alex, DNI, OID, RUC, tanto, ¿no? Sino de una masa de personas, ¿sí? Y a partir de eso tomar ciertas decisiones. Buenísimo. Totalmente que esa industria seguramente en un futuro se nutra de la información que nosotros tenemos. Y para la salud, Ah, la pandemia. Mario, adelante. sí, Alexis, para que estas aplicaciones funcionen bien, digamos, y la gente las acoja y las haga propias, digamos, lo fundamental es el dato en tiempo real.
Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la disponibilidad real que tenemos hoy día? Me imagino que esto está partiendo en Santiago, pero también después puedes contarnos si piensan expandirse a otros lugares, porque ¿no? Chile no es solo Santiago, digamos, pero ¿cuál es la disponibilidad real de datos en línea que tiene? Imagino que hay cosas que son más obvias como la disponibilidad en tiempo real de la flota, de buses o micros, ¿ya? Me imagino que cosas como el metro también es bastante fácil saber o cuando llegan o no llegan los carros. Otra cosa es que si ustedes acceden o no a esa información. Pero hay cosas más complicadas, como por ejemplo disponibilidad de estacionamiento. O como decías tú, la bicicleta, porque yo quiero llegar allá, pero que haya una bicicleta, no llegar a un lugar donde suelen haber bicicletas, sino que esa bicicleta esté disponible. O sea, esos detalles hacen la diferencia. Cuéntanos un poquito cuál es esa disponibilidad o en qué están con respecto a eso. Sí, Mario, estás en lo correcto. De hecho, el principal dolor del usuario del transporte público viene a raíz de esto, de tener conocimiento de a qué hora va a pasar mi micro por esta parada, por esta estación de transporte, con lo cual es algo en lo cual atendemos y ponemos mucha energía en resolver de buena manera. Respondiendo a tu pregunta, eh, por ahí te retruco un poco, no es tan obvio que haya información en tiempo real, por ejemplo, de la disponibilidad de la flota. Es algo que, por ejemplo, en Santiago de Chile sí sucede, en regiones de Chile están en un proceso de apertura de esa información, ¿sí? Por medio de un servicio, de un API, en la cual uno puede consultar y tener esa disponibilidad de buses y a partir de esa información poder decirle al usuario, bueno, en este paradero en 5 minutos viene este micro, ¿sí? Pero eso que sucede o que puede parecer una obviedad por ahí en Santiago de Chile, por una cuestión del avance tecnológico puesto en transporte, en otras ciudades de la región latinoamericana, que es nuestro foco actualmente, no sucede, ¿sí? Y ahí es donde nos toca no solo trabajar en esos esquemas, ¿sí? Y en esa disponibilidad de los datos, sino que también tenemos otro desafío que es los múltiples fuentes, ¿sí? A las cuales tenemos que recurrir para tomarnos con el dato. En el caso de nuevo de Santiago de Chile, está todo centralizado en DTPM, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Disculpa, para nuestros uno, auditores, ¿qué es lo que es DTPM? Y aprovecha de el, comentar al tiro. el, ¿Ese dato es público? O sea, cualquiera puede conectarse y sacarlo ahí para sus fines, en este caso comerciales, por ejemplo, o hay que hacer un acuerdo con ellos específico. Sí, DTPM es el Directorio de Transporte Público Metropolitano, o sea, quien regula el transporte público en todo Santiago, ¿sí? Luego está el DTPR, que es su par, pero a nivel regiones. Eso para el caso de Chile. Está buena ahí la observación, Mario, para comentar al público. Y respecto a la disponibilidad de la información, hay mucha información que sí, la tienen disponible en su portal web, y otra, por ejemplo, este acceso, si no mal recuerdo, creo que uno tenía que completar un formulario para acceder a esa información, ¿sí? Pero es Ok, información pero de dominio está público. disponible, digamos. Por eso Exacto, entonces tú sabes exacto, perfectamente dónde está cada bus en el exacto, caso de Santiago. exacto. Una consulta técnica, tú sabes en qué momento está el bus, en qué punto está el bus. Luego hay que hacer el cálculo de cuánto se va a demorar en llegar hasta el punto donde está, en este caso, el cliente. Ese cálculo lo haces tú. Exactamente, en algunos casos ya viene ese cálculo realizado y en muchos otros no, y lo hacemos nosotros mejorando o enriqueciendo ese algoritmo o ese cálculo. Te cierro lo anterior, Mario. Esto de nuevo, que se ve como una obviedad o el avance en Chile no pasa en otras regiones y nos toca poner mucho énfasis, mucha estrategia de fondo y mucha táctica en poder levantar esa data para tenerla disponible para el usuario, siendo que es lo de mayor valor, ¿no? Eh, y por ahí pasando también un poco, hoy sí, no estamos solamente en Chile, de hecho estamos en 6 países dentro de la región latinoamericana, estamos avanzando fuertemente en Lima y un poco el desafío que tenemos en Lima, Mario, es levantar toda esa información en tiempo real de la conectividad con los buses y ponerla a disposición de los usuarios para nada, ordenar un poco lo que es la información y por ahí el caos de tránsito que se da en esa ciudad que no sé si conocerán, pero tiene mucho de eso. Disculpa, por tu acento podemos deducir que están en Argentina, ¿no es cierto? Eh, ¿Córdoba o estamos, Mendoza, Mario? ¿Qué decís tú? Ahí te quiero pillar. ¿qué cosa, perdón?
¿Córdoba o Mendoza? Córdoba, Alex, de todas maneras. yo también creo. O sea, se Sí, sí, nota el sí. tono cordobés, muy sutil, pero hay un tono cordobés ahí presente. Muy bien, muy bien. No sé. Ya, Tal cual, de Córdoba, decíamos exactamente. Argentina, entonces, Chile, Perú y los otros tres países serían. En México y Colombia. Perfecto. Oye, ¿qué te parece, Alexis, si después de este interrogatorio en buena forma, o sea, para que nos cuente un poquito todas las posibilidades de Wallaby, y seguro a Mario ya se le ocurrieron varias cosas en temas de distribución logística que se puede quizás también hacer, y a mí otra en el rubro entretención. Cuéntanos de estos $125.000 que les puso Magical, ¿qué van a hacer con eso? ¿Cuáles son los planes? Bueno, sí, recibimos inversión hace muy poquito tiempo de Magical, ese apoyo, que no solo ahí, y hago un paréntesis, no solo Alex es el capital económico, sino también todo el apoyo que estamos recibiendo de ellos para profesionalizar muchas cuestiones, muchas áreas de nuestra empresa y que nos viene súper bien cuando uno está creciendo. Y en nuestro caso somos bastante ordenados en ese crecimiento, pero siempre hay algo en lo que necesitas soporte y ellos también están en eso. Entonces, ahí también valoramos mucho todo ese otro aporte no monetario que viene a traernos Magical. En cuanto al objetivo de esto, a ver, no solo es seguir fortaleciendo y posicionando Wallaby como la solución de movilidad para toda nuestra región de Latinoamérica, sino también seguir expandiendo nuestro servicio y puntualmente, y donde más poco estamos haciendo actualmente, es hacer crecer la operación de Lima, de Perú, donde hemos encontrado muchas problemáticas de tráfico, donde hace un match perfecto nuestra solución, ya sea en este primer tramo que les mencionaba hace un ratito de la digitalización de los datos, como también en lo que respecta a información al usuario final, como en la última línea nuestra, que es a partir de esa data convertirla en información de valor para tomadores de decisiones del sector privado y público a fin de mejorar la accesibilidad y la movilidad general. Entonces, el foco hoy, el objetivo, Alex, es seguir expandiendo nuestro servicio, pero principalmente consolidar la posición que estamos ganando y tomando allá en Lima. Alexis, ¿y cuál ha sido la recepción de la gente en los distintos países? Cuéntanos, ¿cuántos usuarios tiene, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Lima, para saber un poquito cómo está penetrando esta aplicación y qué tanto la gente la está empezando a usar? Bien. Déjenme refrescar un poco respecto a A los usuarios. números. Re- No necesitamos el respecto, número sí, exacto, así, números de sí, referencia. O, sí, sí. o responde como los políticos, hace una cosa media, no, no digo bien, Ah, pero no tenés que ser exacto. Ah, cualquier cosa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, nada, a nivel general, Mario, estamos o llevamos acumulados unos 3,7 millones de usuarios, ¿sí? En estas diferentes ciudades donde hemos ido haciendo los despliegues. Por ahí sí hay números más finos de cada operación, que no puedo mencionar por una cuestión de la sensibilidad del dato, pero ese es el número que te puedo decir respecto a esta información. Puedes Actualmente en responder, Chile sí Alexi, estamos... es seguridad, es materia de seguridad nacional y con eso ya no te podemos preguntar más. Sí, sí, pero sí, no, hay la pregunta que está buena y entiendo hacia dónde va. Eh, respecto al despliegue, Mario, en Chile estamos buscando acercar algunos proyectos junto al metro, junto a algunos otros actores, buscando, hay algunas licitaciones que se van a dar a partir del año próximo en Chile, en todo lo que es transporte público, en las cuales ya estamos trabajando para poder estar ahí y ser nosotros quienes ocupen ese lugar como afiliado tecnológico a favor del gobierno, en este caso. Después, por otro, en Perú, como les mencionaba, sí estamos logrando un fuerte posicionamiento.
también ahí aliándonos, ¿sí? Con ciertos actores que nos permiten que todo el crecimiento sea mucho más exponencial, ya sea con universidades, con los propios operadores de transporte, con el propio gobierno, que nos permiten que ese despliegue, ese posicionamiento de marca, sobre todo con el usuario, sea mucho más costo efectivo que si lo hiciéramos nosotros a motus propio. Y Ujú. hay funcionalidades, por ejemplo, que los usuarios les piden a ustedes incorporen en la aplicación y eso pasa en un país y de ahí migren hacia otro esa misma funcionalidad y a su vez sea bien acogida o al revés, no sé. ¿Han tenido ese tipo de experiencia, digamos, en el cual los usuarios les pidan cosas que ustedes digan, ah, mira, esto no se me había ocurrido, por ejemplo? Sí, 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 sí. De hecho, hubo una funcionalidad que fue clave en su momento, que vino a raíz de escuchar y de cierto focus group con mujeres que utilizaban transporte público, que tenía que ver con la inseguridad o con el sentimiento de inseguridad que sentían a la hora de utilizar el servicio. De ahí, en diferentes etapas de validación, se llegó a construir una o dos funcionalidades que alientan a esto, Mario. Una tiene que ver con el usuario ahora, y eso nació en una ciudad, pero de ahí, como vos decís, una vez que lo validamos, lo repartimos todas, que es que el usuario puede indicar el nivel de seguridad o la percepción de seguridad o inseguridad en una parada o en una estación de transporte público. Y puede indicar, por ejemplo, si la percibe como insegura, el por qué. Si es porque confirma que hubo algún hecho delictivo, por ejemplo, o alguna situación de acoso o de violencia, bueno, entre algunas otras tipificaciones, ¿sí? Y por otro lado, bueno, y eso es información que luego queda a otros usuarios, ¿bien? Es la Disculpa, te entiendo. comunidad informando Esto sería equivalente al Waze cuando te ponen, mira, exactamente. en el camino acá hay un auto detenido, hay un arreglo en el camino, o está la policía controlando. Acá en la aplicación de ustedes estaría, oye, aquí hay un sector peligroso, hay gente que está merodeando en este paradero, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es ese tipo de reporte, sí, Mario, y también el otro que mencionaste, si hay un accidente en la vía pública, si hay un desvío por obras, por ejemplo, y el bus está desviando, ¿sí? De su circuito habitual, también el usuario lo puede reportar. De hecho, es más, quizás en la entrevista anterior con Alex fue un poco eso. Anteriormente, cuando lanzamos, nos llamaban el Waze del transporte público, justamente porque era ese modelo colaborativo donde generamos comunidad dentro de la plataforma y donde buscamos eso, o sea, a partir de la información que su usuario va dejando, que no solo pueda retribuir como información de valor para la toma de decisiones, ¿sí? Sino también como información de valor para la propia comunidad, para ese ecosistema que vamos formando en cada una de estas ciudades. Volviendo a tu pregunta, Y nos quedan dos Mario, no minutos, solo. 2 minutos, Listo. Alexis y Mario. Sintetizó. Con esto, Mario, no solo lanzamos esa funcionalidad, sino también el acompañamiento durante un viaje. O sea, vos, Mario, por ejemplo, te subís al bus y podés, viste, como en WhatsApp, que podés compartir tu ubicación a otra persona. Bueno, de la misma forma lo podés hacer en nuestra plataforma en Wallaby. Vos iniciás tu viaje y le compartís mediante un link seguro a tu contacto de confianza un link donde puede ver todo tu trayecto, donde puede ver si todavía estás esperando en el paradero, si ya te subiste al bus, si te bajaste, bueno, todo eso vino a partir de entender y de escuchar también al usuario, de ponerlo y validarlo en una ciudad y después hacerlo extensible a las demás. Te pregunto, no sé si lo tengan esto, y si no, te dejo la idea, digamos, una funcionalidad que encuentro fantástica de Waze, que es que tú puedes programar, que te diga cuánto te vas a demorar si sales mañana o en el futuro de hacer un viaje. Entonces, y en el caso del transporte público, o sea, si yo mañana quiero ir a alguna parte, que me diga cuánto me voy a demorar con los horarios, la velocidad y los ritmos de esa hora. Sí, lo tenemos, se pueden programar y para la gente ordenada es mucho, Es muy Que yo sé útil. anticipadamente cuánto me voy a es muy demorar. útil, tal Oye, cual, Eso es muy tal bueno. cual. lamentablemente se nos fue el tiempo, estimados. Yo no puedo ni preguntar porque Mario estaba muy preguntón, pero me gusta, así yo descanso. Agradecerle Me a, encanta el tema. está bien, está bien. Alexis Picón, cofundador y director de operaciones de Wallaby, y también a Mario Fernández, nuestro co-conductor de este bloque. Así que les vaya muy bien, Alexis. Ahí nos sigues contando cómo va el desarrollo, cómo va el negocio. Así que seguimos en contacto. Bueno, gracias Alex, Mario, un gusto y nada, a disposición Mario para seguir conversando en un café.
Pero muchas gracias, Alexia. Ha sido muy entretenido conversar contigo y con Alex, digamos, y nos hemos enterado de las novedades que trae Wallaby aquí en Santiago. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Aragá. Cuídense mucho.